Por segundo jueves consecutivo nos encontramos en un evento de la Fundación Libremente, en este caso entrevistando al doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Le agradecemos un montón por estar aquí con nosotros. Yo les agradezco mucho y los felicito porque lo que están haciendo tiene un enorme valor para la juventud, para el civismo, para la defensa de la República. Muchísimas gracias. Para comenzar quiero comenzar con una polémica el día de anoche con Alberto Fernández, donde comparó el caso del fiscal Nisman con lo que está sucediendo con el fiscal Lucioni, encargado de la causa de obras públicas con Cristina Fernández. ¿Qué sentiste cuando escuchaste lo que dijo Alberto Fernández? Indignación, bronca, porque es vergonzoso que un presidente haya caído tan bajo. Yo no recuerdo que nunca haya habido algo así. Además, se dan las causales para la apertura de un juicio político que afortunadamente la oposición en distintas vertientes ha comenzado. ¿Por qué? Porque por un lado está el mal desempeño en el ejercicio de las funciones, por el otro lado la posibilidad de haber cometido eventuales delitos en el ejercicio de las funciones. Y son las dos causales que la Constitución Nacional prevé como inicio de un juicio político. Yo creo que lo que ha hecho es algo indignante, vergonzoso, que además nos deja muy parados ante el mundo, y esto se comenta en todas partes, inclusive en los principales diarios. Además, el manoseo de una persona fallecida que no se puede defender me parece una bajeza sin límites, y el haberle enrostrado a un hombre realmente tan valioso, un verdadero patriota como es Luciani. Sigo lo que dijo Kovadlov, que tenemos que agradecer porque se está jugando la vida por nosotros. Yo suscribo a lo que dijo Kovadlov, es así. Ahora, era esperable, ¿no? Porque hay aristas muy parecidas entre Luciani y Nisman. Lo que pasa es que en el caso de Luciani yo pensaba, como ya terminó su labor, a Nisman no lo dejaron concluir la labor y lo mataron para impedirme. Claro, pero creo que lo hacen porque acá aparece otro elemento que es el mostrar. Ven, denuncien y van a ver lo que les va a pasar, ¿no? Ha pasado inclusive en Paraguay y en otros lugares, en Colombia, el asesinato de fiscales anticorrupción que ya habían dado sus alegatos y se los mató como una medida, digamos, de disuasoria para el resto. Esto es algo desgraciadamente bastante común, con lo cual no hay duda que es algo abyecto, ¿no? Abyecto. Yo creo que el Luciani tiene un valor enorme que lo entronca con el nunca más de Trasera. Además, está totalmente ligado a la cláusula 36, cláusula de defensa de la democracia de nuestra Constitución, donde hay un vínculo entre los delitos para desestabilizar el orden democrático que llevan a la traición a la patria del artículo 29, con aquellos que provienen del enriquecimiento ilícito, es decir, los delitos de corrupción que también confluyen a la traición a la patria. Así que todo nos acerca a un entramado de muchas similitudes. Espero que ese nunca más, que en su momento dijo Trasera, ahora le pertenece a todo el pueblo, se repita en el caso de Luciani. Bien, otra polémica, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas en la Argentina son polémicas, fue que a Cristina le negaron la posibilidad de ampliar su indagatoria. ¿Estás de acuerdo con esa decisión? Porque es lo que establece el Código Procesal Penal. Los tribunales, en el desarrollo de un proceso, deben seguir lo que el Congreso ha determinado precisamente en el Código de Rito, como decimos, que es el Código Procesal Penal. De lo contrario, lo está modificando. Es decir, si incluye otras instancias, si da posibilidades a los acusados que no están previstas, lo está reformando. Esto pasó muchas veces con Cristina, inclusive ¿se acuerdan alegatos que se permitió insultar durante varias horas y que dijo que ella ya había sido perdonada por la historia, que ellos iban a tener que contestar preguntas, todo ese disparate? Fue una licencia que se le dio. Y todavía más en el caso de Sur Sauces, donde se la sobreselló sin haber llevado a cabo el juicio. Es una cosa que no se puede creer en el mundo. Muchos colegas míos me preguntan, pero es cierto, como si no hubo un juicio y se la sobreselló, no hubo juicio.
Las cosas que han pasado acá realmente son dignas de películas de Almodóvar. Desgraciadamente son reales, no son figuradas. Así que yo creo que hicieron muy bien. Por una vez se la puso en su lugar. El principio de igualdad, que Luciani lo dijo muchísimo. Si no hay principio de igualdad, la desigualdad genera aquellos que son los ciudadanos del común, que quedan relegados, y en cambio aquellos que son quienes ostentan cargos públicos, se les da un lugar de privilegio, dándole posibilidades que los otros no tienen. Y fue lo que también dijo la Corte Suprema cuando rechazó en ese excelente fallo todos los recursos extraordinarios que se habían interpuesto Veraldi para precisamente que la Corte interviniera en los procesos en curso, sin respetar la doctrina de la sentencia definitiva, que cuando ahí la Corte decide si va a intervenir o no. Y allí se dijo que precisamente si quien era la acusada era una alta funcionaria, tenía que aún ceñirse mucho más a las reglas que el resto. Bien, otra cosa que dijo Alberto Fernández fue que el único argumento del fiscal Luciani era que Cristina debería haberse enterado de lo que pasó por haber sido la presidenta en ese momento. ¿Qué opinas de estos dichos? Que si fuese así, ninguno de los delitos grandes de corrupción, de lesa humanidad, podrían ser jamás condenados, porque nadie escribe voy a matar, nadie escribe voy a robar y lo deja, no existe tal cosa. Entonces, ¿cómo se construye la posibilidad de un alegato y luego una sentencia? Tal vez lo que llamamos los indicios, pero tienen que ser indicios concordantes que se trabajan además con elementos probatorios, como lo que expuso de manera magistral el fiscal Luciani y Mola y su adjunto, que por circunstancias concordantes llevan a la convicción de parte de quien lo sostiene de que efectivamente ese delito ocurrió. Bien. No sé si he sido claro. Ha sido clarísimo. Bueno. Si Cristina llegara a ser condenada, ¿es posible un indulto? Acá aparece otro tema. Es decir, en primer lugar, el indulto, tengamos en cuenta que es una suerte del rémora de la monarquía, es decir, una suerte de gracia que el titular del Ejecutivo, pasando por encima del judicial, decide perdonar, que perdona la pena pero no el delito. Es decir, quien cometió el delito, de todas maneras, eso no se borra en su foja, en su futuro y demás. Pero acá aparece otro tema, que es el tema del tipo de delitos. Es decir, en la medida en que se trata de delitos que están asimilados en un mismo pie de igualdad con los de lesa humanidad, como explicaba antes, y las sanciones de traición a la patria del artículo 29, en principio también serían imprescriptibles y por lo tanto inindultables e inamnistiables. Hay ya una tendencia en la jurisprudencia, porque en el caso de la lesa humanidad hay una ley y convenciones que así lo establecen, son imprescriptibles. No pasa lo mismo en este caso, pero hay ya una tendencia en la jurisprudencia. Hay un caso de la Cámara Federal de La Plata, que así lo declaró, otro de una de las salas, sala segunda de la Cámara de Casación Penal, que declararon que se trataba de delitos imprescriptibles. Y lo que es interesante, que tanto se habla del caso D'Aleo. El caso D'Aleo era una de las indultadas por Menem en 1993 y que ella renuncia no consiente el indulto porque dice yo no cometí el delito, lo voy a pelear. Pero además de eso es importante tener en cuenta que era 1993, un año antes de la reforma de la Constitución y por lo tanto de la incorporación de la cláusula de defensa de la democracia. Entonces, ese caso no es aplicable. Lo interesante es que se le acepta que el indultado debe consentir. Otro problema para Cristina. ¿Va a consentir que la perdonen sin que le perdonen el delito? Ella dice que no. Además, cuando de alguna manera Alberto dijo que no la iba a indultar, y entonces saltó Cristina diciendo pero es que yo no quiero que me indulten porque yo no cometí ningún delito. Es decir, lo del indulto con esto creo que ya ha quedado despejado.
Mañana justamente va a salir en el diario Clarín un artículo mío sobre este tema. Así que quienes me escuchan pueden leerlo con mayor detalle, lo que pienso al respecto, pero más o menos el planteo es esto. Bueno, y para cerrar con el tema del juicio a Cristina, si tuvieras acá enfrente de la cámara al fiscal Luciani, ¿qué le dirías? Primero me emocionaría mucho, porque me parece una persona que realmente hace honor a la justicia, que es de una valentía poco común, y une valentía con capacidad técnica, con solvencia, que no es común tampoco. Y le diría muchas gracias, que yo hice mío el lema justicia corrupción. Le estoy muy agradecido. Y ahora quiero que hablemos de un referente liberal muy importante como lo es Juan Bautista Alberdi. Alberdi fue muy importante en idear nuestra Constitución Nacional, pero de todas formas hoy, por ejemplo, yo que estoy en la escuela secundaria, nunca hablamos de Alberdi. ¿Por qué crees que sucede esto y que Alberdi no es una persona muy reconocida en la historia argentina? Bueno, porque lo que pasa es que hay un sesgo muy grande, sobre todo en la interpretación que el populismo ha hecho de la historia argentina, y todo lo que es liberalismo, en particular liberalismo económico, que es la gran parte, liberalismo político, que son la separación de poderes, la independencia de la justicia, la supremacía de la Constitución. Ese es el núcleo realmente de lo que Montesquieu y los grandes de la Revolución Francesa plantearon, como también John Locke, como también el federalista, es decir, los grandes libros fundantes. Primero se empieza por eso. Entonces, como eso es algo que no está en el credo de ellos, porque no creen ni en la separación de poderes, ni en la independencia de la justicia, Alberdi no está considerado como debería estar considerado, ni tampoco Urquiza. Vamos al caso, Urquiza fue para mí uno de los próceres más destacados que puso el cuerpo, así le fue, ¿no? Para llegar a la Organización Nacional. Más un hombre muy cultivado. Y para mí es eso, pasa lo mismo con Roca, pasa lo mismo con Sarmiento. Hay una línea que todo lo que sea liberalismo se lo estigmatiza. Bien, y para cerrar, es una pregunta que siempre hacemos al final de cada entrevista. ¿Crees que la juventud debe ser protagonista? Si es así, ¿por qué? Totalmente, porque en primer lugar es lo más fresco y vivo que tiene una sociedad. En segundo lugar, debe ser protagonista en la Argentina para precisamente compensar, lamentablemente, el camporismo que a mi modo de ver ha envenenado la mente de muchas personas fanáticas, y demostrar que la juventud de ninguna manera es solo eso, pero que es una minoría, que en cambio tenemos una juventud tremendamente pujante como ustedes, que están consagrados a trabajar en el civismo. Además, ustedes son los que siguen. Creo que es fundamental y se los agradezco también. Bueno, Daniel, nosotros te agradecemos mucho a vos por esta entrevista y por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Un gran gusto. Daniel Sapsay.